Bueno amigos, me disculpo por tener que volver a subir este video, pero por un error por registros de derechos de autor se quitó el audio de casi todo el capítulo, por lo cual decidí volver a editarlo con las mismas condiciones que tenía originalmente, y cambiando un poco la música. Por otra parte, les recomiendo ver este fic al cual le tengo un especial cariño. Sin más, vamos con el capítulo. Capítulo 11. La fuerza de una mariposa. ¿Podrías dejar de llorar? No me dejas concentrarme. El general Nergal se encontraba echado sobre su vientre. Tenía la cabeza apoyada sobre el dorso de su garra derecha y una expresión de total concentración en su rostro. Con dos dedos de su garra izquierda sostenía a una pequeña y molesta Pegaso de un ala. La insoportable Pondy no paraba de llorar y quejarse, ciertamente le estaba haciendo perder la paciencia. Pero la curiosidad del general era más grande, suspiró. Desde cachorro eso le había metido en muchos problemas. Afortunadamente aún a esa edad era lo suficientemente grande para solucionarlos por medio de sus garras. Giró un poco a la Pegaso para revisar mejor su armadura. Se la acercó un poco más y golpeó con una uña la joya en forma de mariposa que tenía en el pecho. Sabía que los poníes eran unos tontos con el cerebro lleno de flores y dulces, pero eso era demasiado. Se habían tomado la molestia de hacer una armadura que prácticamente no cubría nada, la habían adornado con flores y una ridícula manzana, habían cortado la joya de la manera más risible posible y todo eso se lo habían dado a la que probablemente era el pony más cobarde en toda la historia. Trato de recordar lo que el informante les había dicho. Pero el muy tonto no sabía hablar grifo de manera clara. Pegaso pelaje amarillo crin rosa, compasión, amabilidad. Algo así. Aún así el informante insistió mucho en esos elementos de la armonía como para dejarlo pasar. También el viejo loco había insistido mucho en que los poníes fueron los primeros que crearon armaduras mágicas y que existía la posibilidad de que recordaran el secreto, y eso podría traer problemas. Y como de costumbre el viejo loco había tenido razón. Como odiaba al viejo loco. Pero junto con el canciller Namtar, y él era de los consejeros más cercanos al emperador. Y el general no era nadie para dudar de las decisiones del emperador. Regresó su atención al Pegaso. No sé si tendrá caso mantenerte viva o solo llevarme la armadura. La Pegaso comenzó a llorar otra vez. ¿Por qué demonios no podía controlar sus emociones como cualquier soldado? ¿Emociones? El viejo loco le había dicho que en las armaduras de los poníes las joyas se activaban con emociones. Y lo más probable era que el viejo loco tuviera razón nuevamente. Si quería averiguar cómo funcionaban las armaduras de los elementos de la armonía tendría que conservarla por ahora. Estúpido loco, realmente lo odiaba. Olía y se veía como si se hubiera muerto ya hace varios años y nadie se hubiera tomado la molestia de decírselo. También se había asegurado de que nadie más que él conociera en su totalidad cómo hacer las armaduras mágicas. Eso fue listo, se había hecho imprescindible. Tal parece que tengo que dejarte vivir un poco más. Pero podría cambiar de opinión en cualquier momento. Sé una buena Pondy y quédate callada y en tu lugar. Nergal arrojó a Fluttershy contra una roca y se levantó para examinar el horizonte. Estaba seguro que los poníes intentarían rescatar a la Pegaso y le ordenó a Hilda patrullar los alrededores con su escuadrón, ya debería de haberse reportado. Eso quería decir que había encontrado al grupo de rescate o que de alguna manera se las había arreglado para hacer de nuevo alguna estupidez. Estaba harto de ser una niñera para la nueva mascota del emperador. Pero el emperador en su gran sabiduría consideraba que valía la pena mantenerla viva. Además debía de admitir que en ocasiones era útil y que la devoción ciega que le profesaba tenía sus ventajas. Era fiel como un perro, y como un perro regresaba a lamer la garra que la había golpeado. Algo faltaba, le tomó al general unos minutos descubrir qué era. Silencio, completo silencio excepto por los gemidos de los poníes o grifos que aún estaban vivos. Miró al lugar al que había arrojado a Fluttershy, predeciblemente ya no estaba ahí. Nergal sonrió, era la excusa perfecta. Comenzó a caminar lentamente entre las rocas que llenaban el lugar. Se detuvo unos momentos y sonrió de nuevo. Sabes que los grifos somos mitad felino mitad ave de presa, ¿verdad? ¿Sabes qué tienen en común esos dos tipos de animal? Excelente vista, excelente olfato, excelente oído. Somos la máquina perfecta de cazar. Solo superados por los sentidos de los dragones. Se aproximó a una roca grande. La joya en su pecho comenzó a brillar, lo mismo que la joya que se encontraba engarzada en el protector de su garra derecha en la cual se formaron arcos de electricidad púrpura. Descargó un golpe contra la roca que estalló en cientos de fragmentos.
Al verse descubierta, Fluttershy se encogió y comenzó a retroceder lentamente. Nergal la levantó sujetándola por una de sus patas traseras. Te dije que te quedaras en tu lugar. Azotó a la Pony contra el suelo. Creo que debo conservarte viva, pero tal vez me equivoque. La azotó de nuevo. Aún así puedes vivir sin patas o alas. Golpeó con violencia de nuevo a la pequeña Pegaso. Tampoco necesitas ojos y si lo único que haces es llorar tampoco necesitarías lengua. No sería la primera vez que le quito alguna de esas partes a un pony o un grifo. La azotó una última vez. Listo, de haber sabido que esto era lo que necesitabas para callarte, lo hubiera hecho desde hace rato. Examinó de cerca a Fluttershy, estaba asombrado. A pesar de la violencia del ataque, seguía consciente y la armadura no tenía ni una sola marca. Entonces tú y tu pedazo de metal no son tan inútiles como pensé. Tal vez si te conserve entera. El enorme grifo se alejó a observar de nuevo el cielo. Fluttershy luchó para poder ponerse de pie. Sentía el sabor de su propia sangre en su boca. Lentamente su mente se aclaró y recordó qué es lo que estaba haciendo ahí. Pero por más que lo pensaba no encontraba razón. Deseaba con todas sus fuerzas estar en su cabaña, con sus animales. Lejos de todo eso, a salvo junto con sus amigas en Ponyville. La comandante Northernwind tenía razón, eran novatas que no tenían nada que hacer ahí. No podía reunir el suficiente valor para tratar a los poníes con las heridas más graves. Sus compatriotas no la querían porque ayudaba a los grifos y los grifos no la querían porque era una pony. Sintió de nueva cuenta la enorme garra del general que la aplastó contra el suelo. No recuerdo haberte dado permiso de levantarte. La amable Pegaso sentía toda la presión del peso del grifo, que giraba la garra para causarle más daño. No pudo evitar gritar con su delicada voz. Nergal se agachó de tal modo que podía ver directamente a los ojos de Fluttershy. Lo de la lengua es completamente en serio, si no la vas a usar para algo que valga la pena más te vale no tenerla. Sintió cómo se liberaba la presión e inmediatamente se llevó sus pezuñas a su lastimado vientre. Trataba con todas sus fuerzas de contener sus lágrimas. No era justo, jamás en su vida le había hecho algo malo a alguien. ¿Por qué le estaba pasando algo tan cruel? No pudo contener un sollozo, e inmediatamente se encogió preparándose para las represalias de su captor. 1, 5, 10 segundos y nada pasó. Se atrevió a abrir los ojos, buscando al general. Era imposible, debería de ser un truco que el general estaba usando para asustarla. El corazón de Fluttershy empezó a golpear su pecho con una fuerza imposible. Empezó a respirar por la boca dando grandes bocanadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no podía encontrar voz para llorar, para gritar. Su mente le gritaba que cerrara los ojos, que mirara para otro lado, pero estaba paralizada. Había sentido miedo muchas veces en su vida, pero era la primera vez que experimentaba el absoluto terror. Nergal sostenía un ala en su garra y miraba atentamente a un bulto en el suelo. No había Pegasos entre los poníes del campamento. Ningún grifo había perdido un ala durante el ataque. La mente de Fluttershy trataba de encontrar una explicación. Es falsa. Lo está haciendo para asustarte, sí. Junto plumas y un palo sí, y los pego todos juntos y por el amor de Celestia ahora que... Una garra de grifo se aferró temblorosa a la garra del general que estaba apoyada sobre el bulto. Fluttershy alcanzó a escuchar una voz apagada antes de que Nergal gritara furioso. Eres una vergüenza. Derrotado por poníes. Perdiste los planes de avance y casi capturan la joya. ¿Esperas que te mate de una vez? Sabes perfectamente lo que le hago a los que fracasan. Soltó el ala y sujetó la otra que aún estaba unida al grifo, colocó una de sus garras sobre la articulación que la conectaba con el cuerpo y comenzó a jalar con la otra. Era demasiado, era cruel, era injusto, era suficiente. Fluttershy no lo soportó más. Basta. Nergal se sorprendió. En todo el tiempo que llevaba jugando con la pony no había escuchado ninguna palabra coherente de ella y ahora le estaba gritando con una voz que contradecía su tamaño. Soltó el ala que estaba tratando de arrancar y se acercó sonriente a la Pegaso que se levantaba. ¿Acaso quieres que sean las tuyas las que se detuvo? La Pegaso lo miraba directamente a los ojos. Ira, desprecio, desafío. Todo se concentraba en esa mirada increíblemente penetrante de la pequeña pony de crin rosada. Nergal se sorprendió a sí mismo tragando saliva, dejó de sonreír. ¿Te atreves a desafiarme? Te arrancaré la cabe, cállate. No tienes derecho, no tienes ningún derecho a tratar a nadie así. Eres la más despreciable y aborrecible criatura que jamás he visto. He lidiado con manticoras, cocatrices, hidras y dragones. Pero tú eres peor que todos esos monstruos juntos.
Fluttershy se elevó hasta quedar a la altura de la cabeza del grifo y se acercó lentamente mientras hablaba. Por primera vez en su vida Nergal se había quedado sin palabras. Logró recuperarse pero apenas estaba a punto de hablar cuando Fluttershy le gritó de nuevo, esta vez directamente a la cara. Jamás voy a perdonarte lo que has hecho. Nunca en mi vida había odiado a nadie, ni siquiera a Nigmaremon, discordó el dragón que me lastimó tanto. Pero a ti no puedo hacer otra cosa más que odiarte. Se escuchó una explosión a la distancia. En ese momento Nergal lanzó un golpe hacia la desafiante Pegaso, que lo esquivó con una agilidad que ni siquiera ella recordaba que tenía. El grifo encendió de nuevo la magia de su armadura. En repetidas ocasiones trató de acabar con Fluttershy, pero esta parecía saber exactamente hacia dónde moverse para evitar el golpe. El sádico general se encontraba al borde de la locura. La pequeña y delicada Pegaso no dejaba de esquivar sus golpes y de mirarlo con esa ira increíble. Ese par de ojos eran como dos potentes faros que irradiaban una luz que le consumía su fuerza de voluntad. Rugió y brincó sobre Fluttershy en un intento de aplastarla, la Pegaso alcanzó a esquivarlo. Pero Nergal quedó justo en donde se encontraban el grupo de poníes y grifos heridos. Ya no pensaba claramente, su sed de sangre le había nublado el poco autocontrol que mantenía y lo único que le importaba era matar. Levantó su garra cargada con magia. Lanzó su ataque sobre un soldado pony que se aferraba a un hilo de vida. No logró ningún efecto, con una velocidad que sorprendería a una Rainbow. Fluttershy se colocó entre el monstruo y los heridos. Cuando la garra potenciada arcanamente estaba a punto de hacer contacto con ella, algo la repelió. Por unos segundos a Fluttershy le pareció ver pequeñas mariposas translúcidas que aparecieron y desaparecieron en el lugar donde el ataque había sido detenido. Una vez más el grifo lo intentó y una vez más algo le impidió tocar a la Pegaso. Las mariposas de luz se disiparon como las ondas que se forman al arrojar una piedra a un lago. A lo lejos se escuchó una explosión. Por alguna razón Fluttershy se sintió respaldada por sus amigas y dio un desafiante paso hacia adelante. Una fuerza que no podía ver obligó a Nergal a dar un paso hacia atrás. Trató de golpear de nuevo, esta vez con las dos garras a la vez. Una vez más las mariposas, ahora claramente visibles y a una distancia mayor de Fluttershy, detuvieron su furia. Una segunda explosión sacudió el aire a su alrededor. Fluttershy empezó a avanzar decididamente hacia el general, que confundido y furioso empezó a retroceder. Fluttershy miraba directamente hasta el alma del general, no te dejaré dañar a nadie más, nunca más lastimarás a nadie. Hubo una tercera explosión y a Fluttershy le pareció ver un relámpago con todos los colores del arco iris que se elevaba hacia el cielo a poca distancia de ahí. El general aprovechó esta distracción y empezó a generar más magia en su armadura. Le habían advertido que eso era peligroso pero no le importó. Las joyas en sus garras empezaban a calentar el metal en su armadura y a quemar su piel pero no lo notó. Estaba decidido a acabar con esa molestia que se había atrevido a hacerlo retroceder. La pequeña Pegaso se dio cuenta de esto y perdió la poca paciencia que le quedaba. Te dije que ya era suficiente, monstruo. Se lanzó hacia el frente y golpeó con la cabeza la joya en el peto de la armadura de su oponente. La joya estalló liberando toda la magia acumulada en forma de un relámpago púrpura que ascendió hacia el cielo. Fragmentos hirvientes de la joya se encajaron en el rostro del general, incluyendo uno en su ojo derecho. La explosión lo arrojó varios metros y lo estrelló contra una roca. Fluttershy había cerrado los ojos instintivamente cuando sucedió la descarga. Al abrirlos se encontró totalmente rodeada de mariposas que habían formado un domo alrededor de ella y de los heridos. Cuando la fuerza de la explosión cesó, las mariposas volaron y se posaron sobre los poníes y grifos. Después de unos segundos se disolvieron y con ellas también desaparecieron las heridas más graves de los combatientes de ambos bandos. Fluttershy estaba demasiado maravillada ante el espectáculo como para notar que su elemento de la armonía dejó de emitir una suave luz rosa. Rainbow se esforzaba en avanzar lo más rápido posible, lastimando aún más su maltrecho cuerpo. Estaba escalando la última elevación que le impedía llegar al lugar del campamento cuando repentinamente un grupo de mariposas luminosas se posaron sobre ella y de la misma manera misteriosa se desvanecieron. Sus heridas ya no le dolían tanto y había recuperado la funcionalidad de sus alas. Voló, no sin dolor, directamente hacia el lugar donde se encontraba su amiga. Se sorprendió cuando al llegar la encontró atendiendo a los soldados de ambos bandos que se encontraban heridos. Ella misma tenía marcas de haber pasado por una situación realmente difícil pero parecía no importarle. Fluttershy, ¿qué pasó aquí? ¿Estás bien?
La amable Pegaso se dio vuelta y corrió hacia su amiga, abrazándola y derribándola al mismo tiempo, lo cual lastimó un poco a ambas. Rompió en llanto. Dacie, gracias a las princesas que llegaste. No sé qué hubiera hecho yo sola con ese malvado grifo. Te quiero tanto, muchísimas gracias. Pues parece que ya hiciste bastante. ¿Qué fue ese relámpago? ¿Dónde está el general? No sé dónde quedó ese desagradable, oh cielos, mírate nada más. ¿Qué te pasó? Necesitas tratamiento, rápido. Sin demorarse un minuto inmediatamente encontró sus alforjas y comenzó a extraer vendas y ungüentos. Se encontraba a punto de atender a su amiga cuando el general surgió de un montón de escombros. Rainbow inmediatamente se interpuso entre su amiga y el grifo. Este se sujetaba el lado derecho de su cabeza, del cual goteaba un hilo de sangre. Pequeñas columnas de humo se elevaban de diferentes partes de su cuerpo. Se acercó cojeando a las heridas amigas con una sonrisa retorcida en su pico. Rainbow estaba a punto de embestir cuando Northernwind y el resto del escuadrón de rescate aterrizó enfrente de ella. La Pegaso Azul notó que también estaban heridos y faltaban 2 miembros. Nergal se detuvo y evaluó rápidamente sus posibilidades. Se sintió indefenso sin su armadura e inmediatamente emprendió el vuelo. Un Pegaso se acercó a Northernwind. Ese era definitivamente el general. ¿Lo seguimos, comandante? No, somos una misión de rescate, hay bastantes poníes que atender aquí. Northern se acercó a Rainbow y le entregó su casco. Creo que esto es tuyo, lo encontramos en el cañón. ¿Y Hilda? Solo estaban tu casco, fragmentos de la armadura de un grifo y una especie de joya mágica. La comandante se alejó de ambas amigas para coordinar el traslado de los heridos. A medio camino se detuvo y miró a las portadoras de los elementos. Hicieron un buen trabajo. Especialmente tú, Potra. Bien amigos, eso es todo por ahora, espero que disfrutaran del video y si les gustó no olviden suscribirse. Sin más me despido, soy su buen amigo Midlight, hasta la próxima.